Bueno, y tomamos contacto ahora por otro de los temas que el fin de semana ha dado mucho que hablar, que fue la cuenta pública del presidente. Es natural que las cuentas son para eso, para abrir las cartas con los temas, con las propuestas, las promesas, los cumplimientos, las cartas de navegación. No estaba en el mapa de nadie, probablemente, o sea, de muy pocos, del círculo estrecho del presidente sí, pero de la opinión pública al menos, y de muchos, incluso algunos ministros que han dicho que no lo sabían, ministros del comité político como el ministro Elizalde, el que el presidente iba a plantear o anunciar el envío de un proyecto de ley de aborto general. Esto inmediatamente encendió una discusión y un debate muy fuerte, entre ellos en el Partido Demócrata Cristiano, que ese día, según testigos que estaban en la propia sala, mostraron su molestia. Vamos a conversar con el presidente de ese partido, Alberto Undurraga. Alberto, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías. Saludos desde la región de Valparaíso. Desde Valparaíso. La ministra Toá esta mañana decía que no le parece o que no es normal o no es habitual avisarle, está aquí, avisarle a los partidos políticos lo que se va a decir en la cuenta pública. Y es razonable porque se filtra. Cuando se filtra, pierde fuerza después y el gobierno pierde la capacidad de poner la velocidad de la agenda. Doy por entendido, doy por hecho que usted y su partido no fueron avisados de que venía este anuncio de proyecto de ley de aborto, ¿no? No, no fuimos avisados por lo que hemos sabido después. Tampoco fue discutido en el comité político, pero eso no es el punto, Matías. Yo creo que aquí tenemos que separar lo que es el fondo con la oportunidad. Respecto del fondo, en todo tema puede ser discutido y reflexionado en democracia, y en ese sentido quienes abandonaron la sala creo que se equivocan, porque cuando el presidente de la República, en uso de sus atribuciones, anuncia un proyecto de ley, está en su derecho a hacerlo. Otra cosa es la posición que tenga cada uno respecto a la discusión que se da. No conocemos el proyecto que se va a presentar. Sí hemos declarado, los distintos parlamentarios de la democracia cristiana, que no estamos disponibles para apoyar un proyecto de aborto libre. Sabemos en todo caso qué es lo que va a presentar el gobierno, así que le hemos encargado a nuestra vicepresidenta de la Mujer, Paulina Mendoza, que inicie un trabajo interno para prepararnos para la reflexión, porque el presidente ha dicho que esto va a ser presentado en 5 o 6 meses más. Eso respecto al fondo, pero respecto a la oportunidad, Matías, aquí hay un asunto más estratégico, más allá que si sabían o no sabían los ministros, la molestia que generó en la propia coalición de gobierno. El presidente necesita generar un clima de acuerdo para pensiones, para los temas fiscales, para crecimiento económico, para salud, para educación, en fin, un conjunto de cosas. Y ese conjunto de acuerdos requiere un clima de acuerdo. Y cuando pone un tema tan controversial arriba de la mesa, lo que afecta es finalmente ese clima. Quiero dejar muy claro, no por nosotros, porque nosotros vamos a evaluar cada uno de los proyectos en su mérito y vamos a seguir contribuyendo a que haya acuerdo en cada una de esas áreas, más allá de manifestar nuestra diferencia en este otro proyecto. Pero claramente se genera un clima que es difícil, toda vez que se requiere también el concurso, al menos de una parte de la derecha, en estos acuerdos para sacarlos adelante. Entonces, nosotros, el presidente está en su legítimo derecho a presentar los temas que le parezca. En este caso, este tema está en su programa, sin duda, pero creo que la oportunidad puede atentar contra el clima necesario de acuerdos que se requieren en otras áreas. Pero ¿por qué tanto el clima? Porque de alguna manera yo noto cierta contradicción en sus palabras, porque dice, el fondo lo vamos a discutir después, conozcamos el contenido, un poco, no nos adelantemos, pero echa a perder el clima. Es un poco contradictorio porque ¿por qué habría de echar a perder el clima un tema que todavía no se conoce qué se va a discutir? Bueno, primero nosotros hemos dicho que el fondo no lo conocemos del todo, tenemos una posición respecto al aborto libre, no nos parece, si es un proyecto de aborto libre no lo vamos a apoyar, pero no. Esperemos lo que proponga el gobierno. Pero claramente, Matías, es cosa de ver el efecto que generó en varias las bancadas. Aquí, sí, equivocadamente a mi juicio, parlamentarios de partidos de derecha dejaron y abandonaron la sala. A mí me parece que eso no está bien, pero es un síntoma
de tensionar una conversación en circunstancias que en pensiones, Matías, yo llevo empujando hace tiempo que tengamos un acuerdo en pensiones donde requerimos el acuerdo de la derecha también para sacar adelante esa reforma de pensiones. Recordemos que aquí la discusión es cuánto solidaridad para mejorar las actuales pensiones, cuánto cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Nosotros hemos propuesto 3 y 3 y ahí llevamos trampado no sé cuánto tiempo. En materia de salud, necesitamos un acuerdo no solo para reducir, sino que para plantearnos en el horizonte cómo terminar con las listas de espera. Bueno, para ello también requerimos el concurso de la derecha, toda vez que el Parlamento está tan fraccionado, se necesita acuerdos con ellos también. Seguimos en los otros temas, en seguridad, para qué decir, ¿no? Tanto y en los temas de fiscal. Entonces, vamos sumando. Entonces, Ok, esto pero, todo... Alberto, pero eso... Matías, déjate Sí. mirar. No solo una reflexión mía, esto es una reflexión que yo solo he escuchado a parlamentarios de gobierno, pero mira, el presidente es el presidente de la República, está en su derecho a instalar los temas que le parezca conveniente. En todo caso, si es un tema que no tiene claro cuál va a ser la presentación y que va a ser 5 meses después, uno dice, ¿por qué lo presenta ahora y no se espera para 5 meses para dejar que avanzaran todos estos otros acuerdos necesarios para Chile? Ya, entonces queda bandejeada la pregunta, po. Si a usted le parece que la oportunidad es tan mala porque le va a restar apoyo necesario para otras reformas muy relevantes de la derecha, ¿por qué lo hace? Porque los que lo hacen también entienden de política como usted, también tienen cálculo, también usan estrategias, también lo piensan. No estamos hablando de ignorantes, ni de gente que vive en otro planeta, ni de gente menos inteligente que el promedio que todos nosotros. ¿Por qué entonces? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Qué intención ve usted en esta oportunidad que no comparte? Pues yo creo que hay dos, probablemente varias cosas, pero dos que yo identifico. La primera de ellas, desde el momento que está en su programa de gobierno, el presidente la anuncia. Pero hay otra cosa que es hablarle a su público más duro, a su público que ha visto como el resto de las materias que había propuesto el gobierno. Recordemos que el gobierno propuso condonar el CAE, no lo ha hecho. El gobierno proponía no poner militares en la Araucanía, resulta que llevamos una cantidad importante de estados de excepción, y así vamos sumando un conjunto de acciones que ha ido tomando el gobierno distintas a lo que ha sido su programa. Quizás lo que está haciendo es hablarle directamente a su base más de apoyo. Pero es una pregunta donde yo estoy especulando, al igual que usted, Matías. Probablemente eso hay que preguntárselo directamente al presidente. Y tiene que ver entonces con un factor electoral, porque en octubre hay elecciones municipales, de gobernador, concejales, que sabemos que son muy importantes para los partidos. Por eso sería para afianzar, para fidelizar, que le llaman en marketing hoy día, para fidelizar a su grupo, pese a que hoy día no le fue tan bien en la encuesta semanal, como le llamó el mismo la Academ. Por primera vez no reacciona al alza una cuenta pública. ¿Usted cree que fue para afianzar público duro? Sí, pero no pensando necesariamente, Matías, en la próxima elección municipal o regional, sino que más bien pensando en su base de apoyo hacia adelante, ¿no? Y bueno, mira, ya está hecho. Finalmente el esfuerzo que tenemos que poner es que hay reformas significativas que sacar adelante. ¿Cuál es hoy día la primera necesidad de los chilenos y chilenas? La seguridad en los distintos lugares. En el norte tiene un problema de seguridad, las grandes ciudades otra, en el sur otro. El problema de seguridad. Después el crecimiento económico. Chile tiene que volver a crecer. Y quiero valorar ahí que en el discurso, esos eran los dos principales temas que hablaba el presidente Boric. Cosa absolutamente impensada hace 2 años, ¿no? Si alguien me hubiera dicho que el presidente Boric iba a hacer un discurso donde los dos principales temas iban a ser seguridad y crecimiento económico, uno dice, eso no me cabe en la cabeza. Bueno, quiero valorar ese... Pero ahí hay que poner el énfasis, y eso no se logra solo con buenos discursos. El presidente Boric tiene varios méritos, uno de ellos que hace muy buenos discursos, pero también se logra sacando adelante ese acuerdo. Y ahí no solo el presidente, sino que el gobierno está al debe, porque la verdad que ha costado mucho avanzar en cada una de estas reformas. En parte por responsabilidad de la derecha, por cierto, que ha bloqueado algunos de los proyectos, pero en parte también por la incapacidad del gobierno de generar los acuerdos. Ustedes no son parte del gobierno, pero tampoco son de la oposición. Son la democracia cristiana que está ahí en el centro. Y ayer algunos parlamentarios de su partido dijeron que se sienten obligados a irse a la oposición por este proyecto de aborto libre. ¿Eso se está estudiando? ¿Eso se discutió en la DC? Primero, algunos dicen que nosotros somos oposición constructiva, otros dicen que
somos colaboradores con autonomía. Da un poco lo mismo el término, lo importante es que nosotros tenemos la libertad para señalar en aquellos proyectos que no nos parecen, que estamos en desacuerdo, o en aquellas áreas de proyectos que no nos parecen que están en desacuerdo, y en otros apoyarlos también con autonomía y además contribuyendo a acuerdos. Eso se sostiene, más allá de la ofuscación que puede haber en algunas de las declaraciones iniciales ese día, eso se sostiene, vamos a seguir en ello, y en esta materia, respecto a la ley de aborto, volvemos a decir, respecto al aborto libre, no estamos de acuerdo. ¿Están ustedes con el aborto en 3 causales? ¿Están satisfechos cómo se ha dado, cómo ha operado, para ir de atrás hacia adelante? A ver. Respecto a la interrupción del embarazo en las 3 causales, nosotros apoyamos con convicción las 3 causales durante el gobierno de la presidenta Bachelet, entendiendo que son excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo. Por supuesto que en este proceso de conversación, tanto interna como externa, también le hemos pedido a nuestro centro de estudio que nos prepare insumos externos, queremos analizar cómo ha funcionado la ley, qué ripios puede tener en una o en otra de las causales, y cuál es tanto la experiencia de la gente del mundo de la salud, de organizaciones feministas, de organizaciones de las iglesias y por supuesto de la ciencia, para abordar el funcionamiento de la ley. Pero vamos paso a paso, eso se lo hemos encargado internamente porque además va a ser en 5 meses más. Por eso se le pregunto, ustedes están haciendo los estudios, pero estuvieron a favor de la interrupción del embarazo en 3 causales específicas. El aborto libre está lejos, está distante entre medio. ¿Ustedes están en contra del aborto libre? Sí, se lo he escuchado. Pero ¿son partidarios de discutir o podría estar la democracia cristiana a favor de ampliar la excepcionalidad con otras causales eventuales o no? Eso es, Matías, lo que vamos a analizar en todo este proceso, pero nuestro punto de partida para esa conversación es que estamos en contra del aborto libre, ¿no? Pero eso es parte de la conversación que vamos a hacer, pero siempre de la vía de la excepción, no de la vía de la generalidad, al menos mi posición es la que han planteado los distintos parlamentarios. Es un tema en todo caso, Matías, que debemos decirlo. Como en todos los partidos hay opiniones diversas también, y por eso es importante el diálogo que podamos tener, y a 5 meses plazo. Pero en estos 5 meses no queremos estar hablando solo de esto. En estos 5 meses tenemos que enfocarnos en seguridad, en pensiones, en crecimiento económico, que son los temas importantes hoy día para la ciudadanía. ¿Y ve bien parado el gobierno en esos 2 ejes fundamentales que esboza como principales en su discurso, que es crecimiento económico y seguridad? ¿Ve que están bien planteados los proyectos, que están bien puesto el foco? ¿Cree que tiene esperanza que pueden lograrse cosas positivas? Mira, Matías, deja contarte una cosa un poquito más anecdótica. Cuando estábamos en el Parlamento, nos sentaron a todos los presidentes de partidos más o menos juntos, de izquierda, derecha, de centro, todos juntos. Y cuando el presidente dice los 6 ejes de mi discurso, y dice, bueno, crecimiento, seguridad, los cuidados, en fin, cada uno de ellos, yo le escucho a varios de los presidentes de derecha, mire, en los titulares estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que hay un primer logro a nivel de titulares, decir, esos son los desafíos que tiene Chile. Ahora, cuando avanzamos en los proyectos específicos, ahí queda mucho todavía. Ahí queda mucho todavía. Y por eso, para construir eso se requieren acuerdos amplios. Entonces, vuelvo a decirlo, para construir acuerdos amplios se requiere que cada uno de los proyectos genere el acuerdo amplio, por supuesto, pero además un clima para ello. Y si con esto vamos a hacer que parte de la derecha finalmente se ponga en una posición obstruccionista total, bueno, creo que es un error estratégico del gobierno. Y esto no dicho por mí solamente, sino que por otros parlamentarios que están en el gobierno. ¿Qué le pareció o cómo evalúa o analiza usted lo que ocurrió hoy en el Tribunal de Garantía, en el tercer Tribunal de Garantía que decretó la prisión preventiva para Daniel Jadwe y la reacción del Partido Comunista y sus parlamentarios en particular? Yo creo, Matías, que lo central en esta y en todas las causas es determinar si hay delitos, como dice el Ministerio Público, o si no hay delitos, como dice la defensa. Y eso es válido para el alcalde Jadwe y para cualquier chileno. Y creo que en eso tenemos que dejar que funcione el sistema de justicia. No pueden los parlamentarios del PC, cuando se trata de una causa de la derecha, ser muy críticos
y cuando se trata de una causa que tiene que ver con uno de los suyos, tener una defensa corporativa. En ambos casos mejor marcar un poquito de distancia, sobre todo cuando uno es parlamentario, está en nuestro poder del Estado, dejar que funcione la justicia. La defensa tiene el derecho a la defensa, por supuesto, la Fiscalía tiene el derecho y la obligación de hacer las acusaciones cuando corresponde, por supuesto también, dejemos que sean los jueces los que definan. ¿Y usted siente que el Partido Comunista cometió algún acto de o imprudencia política o superó alguna frontera, algún límite cuando hizo la defensa que viene haciendo desde, bueno, hace mucho tiempo, pero en particular desde la semana pasada, cuando ya empezó la formalización propiamente? Totalmente, Matías. Cuando parlamentarios del Partido Comunista, y el Partido Comunista en su conjunto le da un respaldo corporativo, se parece harto a lo que hacen parlamentarios de derecha cuando critican a dos fiscales por estar imputando a un carabinero. Entonces, vuelvo a decirlo, el rol nuestro de los parlamentarios es generar las condiciones para que la justicia pueda tomar sus decisiones y después respetar las decisiones, nos gusten o no nos gusten, y no generar por la vía de defensa corporativa algún tipo de presión a la justicia, a los jueces o a los fiscales. Y yo creo que esto que hoy día lo han hecho desde el lado de la izquierda, también lo han hecho desde el lado de la derecha en otras causas, y eso no está bien para Chile. ¿Y estima usted que se lesiona de alguna manera la independencia o el respeto que hay que tenerle a las instituciones de nuestro país? Mira, Matías, cuando uno analiza estos casos, uno dice, bueno, pero la conducta, ¿en qué lesionó? En lo concreto, no hay una falta, ¿no? Pero la democracia hay que cuidarlas y las instituciones también hay que cuidarlas. Y cuando uno pone en duda lo que está determinando una institución porque afecta a uno de los suyos, pero sin embargo, cuando esa misma institución afecta a un contrario, la verdad que lo aplaude, uno dice, mira, hay algo que no está bien, Entonces, yo no quiero hacer un juicio respecto a la culpabilidad o no del alcalde Jadwe, eso tiene que determinarlo la justicia y la defensa tendrá sus argumentos también. Pero lo que no corresponde es que quienes estamos en la arena política, además en otro poder del Estado, tengamos este tipo de defensas corporativas. Y esto vale para defensas corporativas como también para ataques corporativos que han hecho parlamentarios de derecha respecto a los fiscales. Por último, usted fue alcalde en Maipú, una comuna también así importante, grandota, con muchos recursos. Usted ha leído, me imagino, como todos los chilenos que hemos leído los detalles de las acusaciones, de la formalización y que pesan sobre el alcalde Jadwe y su equipo, su grupo. ¿A usted le hace sentido la acusación que se está haciendo en cuanto al manejo de los recursos, al cómo extrae o autoriza platas desde la Municipalidad de Recoleta, el manejo que se hace con proveedores? ¿Qué lectura hace usted de la experiencia como alcalde? Respecto al caso en sí mismo, uno solo conoce las cosas que están en la prensa, pero respecto a la cosa más institucional, nosotros requerimos sistemas de controles mayores en los municipios, porque hoy día Recoleta, pero también el alcalde de Rancagua está con prisión preventiva, está la misma situación en Maipú con la ex alcaldesa, tenemos casos en la comuna, en la región de Ñuble, y empezamos a sumar. Entonces, por lo pronto también hay muchos alcaldes que están haciendo muy bien el trabajo, alcaldes y alcaldesas que la verdad que están todo el día, hoy día están en contacto con la gente del equipo de Claudia Pizarro, por ejemplo, en La Pintana haciendo un trabajo extraordinario ahí, lo mismo Gustavo Toro, bueno, en fin, en distintos lugares de Gustavo Toro de San Ramón, en distintos lugares de Chile. Pero requerimos Matías, sistemas de controles más efectivos en el caso de los municipios, ya sea porque hay culpabilidad o por lo menos los hechos dan para hacer acusaciones como las que hemos visto. En varios, digámoslo también, la Fiscalía después no logra probar sus acusaciones. Por eso tenemos que dejar que la justicia avance en esto y tome sus propias decisiones. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer un diputado o diputada, un presidente de partido, un ministro o ministra? Es dejar que la justicia funcione y no por la vía de declaraciones o de presión corporativa generar algún tipo de presión para los fiscales o los jueces. Alberto Undurraga, diputado, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muy buenas noches, Matías. Buenas noches a todos también.